En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar mientras va amaneciendo aquí en la casa del Padre. Vamos a comenzar con un mensaje. Hoy 20 de abril de 2025, Pascua. El mensaje dice así: queridos hijos, hoy los invito a orar con el corazón, en especial por la conversión de los pecadores que con cuya espada de odio y sus blasfemias cotidianas traspasan el corazón de mi hijo y el mío. Oremos por su conversión, en especial por aquellos que no quieren conocer el amor de mi hijo, aunque estén dentro de la iglesia. Hijos míos, para que la iglesia pueda resucitar en el amor, solo con el amor podrán comprender este tiempo que se les ha dado para la conversión. Pongan a Dios en primer lugar y Jesús resucitado será su amigo. Gracias por haber respondido a mi llamada. Un mensaje del 25 de marzo de 1999. Si viene alguien o hay un movimiento, sonido, no hagan caso. Vamos a hablar hoy sobre la resurrección. En la casa del Padre, como dice la Virgen, en el desierto está Dios, pero también acecha a Satanás para que podamos estar atentos. Después de luchar contra la serpiente, la Virgen me dijo, valiente. Pero vamos primero nosotros a hablar sobre la resurrección. Vamos a utilizar tres medios o, como se dice la palabra, a través. El primero va a ser la Sagrada Escritura. Segundo, nuestra Madre, la Virgen María. Y tercero va a ser qué dice la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Vamos a comenzar con la Sagrada Escritura. En el libro de Juan, capítulo 21, dice así: cuando Jesús se le había aparecido a los apóstoles, estaba Pedro, estaba Tomás el mellizo, estaba con ellos los dos hermanos de Zebedeo, Natanael y dos discípulos. Pedro dijo, iré a pescar. Y los discípulos le respondieron,
iremos contigo. Durante toda la noche estuvieron pescando y no sacaron nada, hasta que por el aclarear por la mañana se le aparece Jesús y le dice: muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos le respondieron: no. Jesús les dijo: echen las redes hacia la derecha. Cuando Pedro echó las redes hacia la derecha, pescaron una multitud de pescados. En ese momento Juan se le abrió los ojos y reconoció a Jesús y dijo a Pedro: es el Señor. Pedro, que estaba semidesnudo, se puso la túnica, se lanzó en el agua. Cuando los discípulos llegaron a orilla del mar, Jesús había preparado un poco de fuego y les dijo: traigan el pescado. La escritura dice que más de 150 pescados, una multitud que ni la bolsa se había rompido, las redes. Jesús empezó a cocinar a los discípulos, les preparó pescado. Cuando Pedro y los demás estaban comiendo, Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, hijo de Juan, ¿tú me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús por segunda vez le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta a mis ovejas. Por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde: apacienta a mis ovejas. Cuando eras pequeño, te vestías como querías e ibas donde querías. Pero yo te digo que alzará las manos y otro te ceñirá la cintura e irás en donde no quieres. En ese momento Pedro comprendió cómo iba a morir. Pedro levantó la mirada y vio a Juan que venía y le preguntó: ¿y este qué? Jesús le respondió: si yo quiero que permanezca hasta mi nueva venida, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Los discípulos comprendieron esta palabra, no que Juan no iría a morir, sino que lo que había dicho: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Esto está en el Evangelio de San Juan. Aquí hemos cavado, hemos puesto el cemento, la roca o la semilla en tu corazón, que es la palabra de Dios. Nosotros no vamos a ir por la forma espectacular. La palabra espectacular quiere decir espectaculum, que quiere decir contemplación, miramiento, admirar. Pero nosotros vamos a hacer lo que Cristo nos ordenó: sencillos como la paloma. La forma más sencilla. Pero para que podamos entender, Juan, el discípulo amado, habla sobre su divinidad, su forma divina. Dice claramente Juan:
fíjate, viene entre las nubes, todos los verán, incluso los que los traspasaron y se lamentarán. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Estaba muerto, pero ahora he vuelto a la vida para la eternidad. Yo tengo el poder sobre la muerte y el abismo. Dice Juan, yo Juan, hermano de ustedes, quien comparto los sufrimientos y la espera del reino de Dios, estaba desterrado en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de haber dado sobre Jesús. Un domingo caí en éxtasis y a mi espalda escuché una voz potente como el de una trompeta. La voz decía, escribe en un libro lo que estás viendo y envíaselos a las iglesias, a Éfeso, a Pérgamo, a Tiátira, a Esmirna, a Filadelfia y la Odisea. En ese momento, dice Juan, yo me di la vuelta para mirar de quién era la voz. Entonces vi 7 candelabros de oro y en medio del candelabro una figura de un hombre, hijo de hombre. Sus cabellos eran más blancos que la lana y la nieve. En su pecho tenía una cintura de oro. Sus ojos eran como de fuego. Sus pies eran como pulidos de bronce. Su voz era como un estruendo de aguas caudalosas. Su rostro brillaba más que el sol en su máxima potencia. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada de doble filo. Para que ustedes se imaginen en su divinidad cómo es Jesús resucitado. En ese momento yo caí medio muerto, dice Juan, a sus pies. Y él vino a mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que era y el que es. Esta es la figura humana y divina que Juan describe a Jesucristo, resucitado nuestro Señor. Ahora, en el Evangelio, esto está en el libro de revelaciones que Juan mismo llama revelaciones de Dios, o como lo llama la iglesia, el Apocalipsis 1. San Lucas, que era médico, el que cuidadosamente dice, investigaba todas las cosas, dice así, que el primer domingo, el primer día de la semana, María Magdalena y unas mujeres prepararon aceite para ir a embalsamar el cuerpo de Jesús. Cuando llegaron
vieron que la piedra estaba tirada a un costado. Cuando entraron en el sepulcro, se le apareció 2 ángeles y les dijo: no teman, porque buscan entre los muertos al que está vivo. Ha resucitado. Recuerden las palabras que les había dicho en Galilea, que al tercer día resucitaría. Las mujeres salieron corriendo, fueron junto a los discípulos. La escritura dice que los discípulos no creyeron. Cuando Pedro escuchó, saltó, salió corriendo, fue en el sepulcro, encontró la sábana y así como las mujeres habían dicho, pero no encontró a Jesús. Dos discípulos a unos 11 kilómetros de Jerusalén iban caminando a Emmaús. Mientras iban hablando, se le acercó Jesús y les preguntó: ¿sobre qué van hablando? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único que no sabes qué ha pasado en estos días en Jerusalén? Y Jesús le respondió: ¿qué ha pasado? Jesús de Nazaret, que era poderosísimo en obras y en palabras, fue entregado por los maestros de la ley y los sacerdotes a los gobernadores, que lo condenaron y lo crucificaron. Nosotros creíamos y esperábamos que Él iba a ser el libertador de Jerusalén. Es verdad que algunas de nuestras mujeres fueron en el sepulcro, se le apareció un ángel y le dijo que había resucitado. En ese momento Jesús le dice: qué tontos son para comprender y qué duros de corazón para creer, para que se cumpliera la Sagrada Escritura profetizado por Moisés y los profetas. Y durante todo ese camino, Jesús iba predicando, enseñándole bíblicamente la profecía de Moisés y la de los profetas, hasta que se hizo tarde. Los discípulos le dijeron: quédate con nosotros, ya que anochece. Jesús quedó a compartir con ellos. Al partir el pan, la escritura dice primero que eran tan ciegos que no eran capaces de reconocer a Jesús. Al partir el pan, lo reconocieron y Jesús desapareció delante de ellos. Cuando los discípulos de Emaús llegaron junto a los apóstoles, les estaba comentando lo que había pasado. Entonces se apareció Jesús mismo junto a ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Los discípulos se asombraron tanto, los apóstoles, que pensaban que estaban viendo a un fantasma. Y Jesús les respondió: ¿por qué tienen dudas en sus corazones? Miren mis manos, miren mis pies, tóquenme y se convencerán que un fantasma no tiene carne ni hueso. Los apóstoles quedaron maravillados y del asombro
no querían creer y de tanta alegría. Entonces Jesús le dice, ¿tienen algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado y Jesús comió delante de ellos. Luego les dijo, era necesario que se cumpliera la profecía en consecuencia al Mesías, que debía ser entregado, ser crucificado y al tercer día resucitaría para ser anunciado a todas las naciones por boca del profeta Moisés, los profetas y los salmos. En ese momento dice la escritura, porque aquí quiero explicar algo, dos cosas. Ellos se les abrió los ojos y llegaron a la inteligencia y reconocieron a Jesús. ¿A través de qué? De sus palabras. Porque la Virgen dice aquí en el último mensaje, iluminar e eliminar. Recuerden que los discípulos eran tan ciegos, los de Emaús, que no reconocieron a Jesús. ¿Y cómo uno puede reconocerlo? A través de su palabra, cuando Jesús dijo que Moisés, los profetas y los salmos irían a cumplirse para que Él fuera anunciado a todas las naciones, que el corazón, como decía, para conocer que era el Mesías, tenía que sufrir. Esa era la señal mayor, que Jesús es el Mesías. El sufrimiento, el padecimiento, la crucifixión. En ese momento se llenaron de inteligencia, de luz los apóstoles y se alegraron tanto. Jesús dice que los llevó aparte en Betania y se elevó delante de ellos y los bendijo. Aquí hemos puesto la roca, el fundamento, la semilla, que es la palabra de Dios. Como dice la Virgen, el Evangelio. Lean siempre el libro del Evangelio, que siempre es algo nuevo. Ahora vamos a un solo tema, la Virgen. La Escritura, ahora la Virgen. Hay una parte que yo quiero tocar sobre la resurrección. Y lo más sencillo, es imposible. La iglesia tiene una vida pública y tiene una vida oculta. En la Escritura dice que, atiendan bien, quiero explicar bien. En la Escritura dice que la primera que se le apareció fue a María Magdalena, la prostituta que había expulsado 7 demonios. Pero eso para mí es imposible de creer que fue la primera. Entonces empecé a investigar y encontré una escena de una santa católica que se llama Catalina de Emmerich, que en la noche de la resurrección, después de la muerte de Jesucristo, estaban en una casa Pedro, Juan y María, nuestra madre. Esta es la vida oculta que la iglesia profesa, que María ha revelado a una santa católica. En esa noche, Pedro estaba desesperado, gritando, lo he negado, y se imaginaba y pensaba en el momento que lo negaba, y estaba tan desesperado que María, al escuchar en la otra pieza, llama a Juan y le dice, Juan, ven aquí. Cuando Juan viene, le dice, ve y dile a Pedro que se acuerde de las palabras que mi hijo ha dicho, que resucitaría al tercer día. Pedro al escuchar, le volvió las
paz en el corazón. Como dice el primer mensaje, pongan a Dios en primer lugar, el primer mandamiento. Y Jesús resucitado será su amigo. Dice que en el momento, a las 12 de la noche, cuando comienza el día, María estaba en oración orando así: Padre, devuélveme a mi hijo, soy como una rosa seca. En ese momento había una ventana al lado de ella y de repente, ¡boom!, se abre la ventana y aparece Jesús resucitado como Juan lo había escrito, pero con las llagas. En ese momento, María, virgen, cae a los pies de Jesús y dice: mi Señor. Empieza a dar besos, a besar los pies de la llaga de Jesús. Siguió besando las manos, las llagas de Jesús, las cabezas, hasta que Jesús le dice: y estas llagas no besarás, la llaga de su costado. Su madre, al besar las llagas, dice que una luz, pareciera que la Virgen resucitó con su hijo, de tanta palidez y debilidad por la pasión que había pasado, tristeza. Al besar las llagas de Jesús, esa luz le volvió a dar la vida, la oración que había hecho al Padre, que le devolviera a su hijo. La Iglesia verdadera católica anuncia que la primera en la vida oculta ha visto a Jesús resucitado es nuestra Madre. Justamente y comprensivamente. En la pública, los apóstoles dicen: bueno, pero vamos nosotros al tercer paso. Lo primero fue la Escritura, ahora la vida de la Virgen y ahora los santos. El primer Papa, San Pedro, dice claramente que David, en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, fue el primero que vio la resurrección a Cristo resucitado, diciendo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Tengo siempre presente delante de mí a mi Señor. Por eso no vacilaré, descansaré tranquilo. Fue lo que había visto David, había profetizado la resurrección, la muerte no la podría retener. Rompió las cadenas de las tinieblas de la muerte. Por eso Pedro dice que gracias a la resurrección, resurrección también quiere decir vida. Gracias de que Jesús resucitó, nosotros hemos recibido la herencia de la vida eterna. Primera de Pedro 1:2 para adelante. Claramente San Pedro dice, y Pablo sí que es extraordinariamente, si nosotros, Pablo vio a Jesús resucitado y quedó 3 días ciego cuando iba camino a Damasco. Pablo pidió documento a la iglesia de Jerusalén para ir a apresar a todos los cristianos, niños, jóvenes, adultos. Bueno, vamos sencillo. Un día leí en un libro, dice que hubo un problema en la carpintería, que las herramientas comenzaron a pelearse, a discutir uno con otro. Decía el clavo, dice al martillo, hacete y tú demasiado fuerte nos golpeas. Mira cómo está, decimos acá Pepa y tema, mi cabeza ya está todo aplastado. Empezó a quejarse contra el martillo. En ese sale y salta, dice el alambre, ni qué decir la tenaza, me arranca la piel y me corta.
Sale y dice la madera, ¿y cómo hablar del serrucho? Corta esto que aquello. Y empezaron a golpearse todo ello. En la vida espiritual del martirio, atiéndame bien aquí, porque durante que se estaban uno a otro sacando en cara, viene el dueño de la carpintería, agarra el martillo, el clavo y empieza a trabajar. Trae la tenaza, le pone alambre, trae la madera, la corta y hace una cunita para su hijo. Como decía, hablando del padre, en el otro video había dicho que había nacido Génesis, la que aplastó la cabeza de la serpiente. Yo lo llamo Génesis. El Padre me ha dejado verdadero. Yo con esto, y aquí voy a hacer algo. Espérenme aquí un momento. Lo que la Virgen decía, quiere salir en nuestra madre, que Génesis es la hermanita de Lía. Sabemos que Lía está secuestrada, estoy orando mucho para que aparezca. Así como Bergoglio había secuestrado al padre Yali y Orlando, y una niña había desaparecido. Es la misma historia que estamos pasando hoy en día. Entonces, por el camino ya el Señor me decía, amén Señor, puedes morir hoy. Y yo decía, Jueves Santo es un buen día para morir. Cuando llegué, luché contra una serpiente y la Virgen me dijo, valiente. Ellos vienen, te atacan, pero vamos por este camino. En el otro video yo había hablado sobre el coordinador, donde yo antes estaba evangelizando. Después de mi secuestro, yo me fui junto a él en su casa. Cuando llegué a su casa, nos sentamos delante de su casa. Cuando nos sentamos, era como las 6 o 8 de la mañana. El gobierno puso una gomería al lado mismo de su casa. Cuando nos sentamos, llegaron enseguida, vinieron ellos con botellas para comprar cerveza. Ya lo acusaron. Ya sale su hija, los atiende. Y ellos siempre tienen una respuesta. Ahí el taxista los va a llevar y ya sabemos. Y ya comienza la lucha. Entonces yo le digo, vamos conmigo, por el camino. Porque esto hay palabras que no se pueden comprender, sino que tienen que ver lo que le están haciendo el gobierno y los de Washington. Para no tener miedo ni nada, sino que uno, como dice Jesús, vayan y por el camino van a entender, a comprender, a sanarse, a liberarse. Entonces, como él me había rechazado, no quiso ir. Después me volvió. Yo escuché que el gobierno le ofreció un trabajo para hacer un muro de 14 millones, qué sé yo. Sabemos que trabaja con el gobierno. Pero que me había escribido, pero ya había terminado el retiro cuando eso. Entonces, que
Estoy haciendo esto porque un día tuve una visión. Vi que él iba en una canoa pequeña. Y delante de él había un militar. Ellos se empezaron a golpear. El militar sacó una ametralladora, lo apuntó y ¡pim, pim! Le disparó 2 tiros. Esta visión yo puedo interpretar, como dice la Sagrada Escritura. Dios habla por medio de las visiones. Tenemos la visión de Nabucodonosor, pero voy a terminar. La Escritura dice, escucha, Dios habla de diferentes formas. Primero, a través de las visiones nocturnas, cuando el hombre es invadido por el sueño, se acuesta y duerme en su cama. Dios lo estremece con sus advertencias para que no caiga en el orgullo y en la muerte. O sea que Dios lo avisa a través del sueño lo que va a hacer, lo que constantemente estamos teniendo nosotros. Por ejemplo, en la semana tuve un sueño. Soñé lo que estaba pasando aquí, que me estaba peleando con una serpiente. Y de repente la serpiente se convirtió en una mosca. Cuando a la mañana estaba rezando, vino la mosca y me acordé del sueño. Y pensé en mi cruz. Cuando agarré la cruz, desapareció la mosca. Se cumplió el sueño. Cuando llegué aquí, encontré la serpiente. Entonces Dios me salvó de la muerte para que yo estuviera atento gracias a esa visión. El rey Nabucodonosor en el sueño, en el segundo sueño, ve claramente que asciende un árbol y llega hasta el cielo. De tan alto que es, hasta las aves del cielo vienen y se posan ante ella. De repente baja un ángel y dice, córtenla, pero dejan su tronco. Durante 7 años estará así. Daniel interpreta este sueño y le dice, rey mío, lamentablemente, eres tú esa rama que ha subido y su poder ha llegado hasta el cielo. Las aves vienen, se posan ante ti. Pero esto dice el Señor. Perderás tu sentido durante 7 años y vivirás en el monte como animal. Comerás pasto. Después de 7 años, reconocerás a Dios único y se te devolverá el poder. Esa misma noche tuvo problemas el rey, lo expulsaron de entre los hombres y fue a vivir 7 años. Como decía, yo puedo interpretar la visión de la canoa. La primera interpretación puede ser así, literal, directamente, que él puede convertirse, venir aquí o ser mártir. Lo pueden disparar los militares así mismo. Y lo segundo es que los militares ponen espía, por ejemplo, vienen hasta aquí esta semana, vinieron, van a ver como decía, quieren salir en el video, por eso vienen. Yo no sé por qué ellos no hacen un canal y hablan sobre violencia, cómo matar, robar y destruir a los cristianos. Es lo que tendrían mucha gente en eso. También puedo yo interpretar que como iba en una canoa, él es pescador de hombres. El que está a su lado mismo puede ser un militar, pero
civil o enviado de un militar, y como los militares ponen espía en donde tú menos esperas, tu esposa, paz, paz, 2 balas. Su ametralladora es su boca y sus balas son sus palabras. Como veía, una persona va a ametrallar a todos cuando hablan. Entonces, se puede interpretar como Daniel, por ejemplo, cuando Baltasar, el hijo de Nabucodonosor, después de la muerte de su padre, mandó llamar a todas las concubinas, su esposa, sus hijas, y mandó traer el vaso de oro, las vasijas, los instrumentos que su padre había robado a Jerusalén. Mientras ellos estaban bebiendo, alegrándose, se aparece una mano en la pared y escribe 3 palabras: Mene, Tecal, Parsim. El rey Baltasar se asusta tanto de lo que quedó pálidamente temblando y dijo: el que me interprete estas palabras le pondré en el tercer puesto, le daré oro, plata y lleno de cosas. Nadie pudo interpretar hasta que su esposa conocía a Daniel por lo que había hecho con su padre. Cuando Daniel llegó, el rey le ofreció: si tú me interpretas, te daré oro, plata. Y Daniel respondió: quédate con tu oro y con tu plata, dale a los demás, pero yo te interpretaré eso. Ya Daniel había salvado más de 2 veces a su padre. Conocía de dónde venían las cosas. Le había dicho: tu padre era esto, aquello, hacía esto, el bien, pero tú eres peor que tu padre. Y estas son las interpretaciones. Mene quiere decir contado, que tus días están contados. Tekel quiere decir pesado y falta de peso, que eres injusto. Y Persim, que tu reino será dividido en 2. Esa misma noche lo mataron a Baltasar, al hijo de Nabucodonosor. La interpretación real, verdadera de Dios en el sueño. La escritura dice: Dios habla a través de los sueños, de las visiones al hombre. Habla a través de las enfermedades, cuando el dolor no se aparta de los huesos, la carne se debilita y todo el alimento parece náuseas, hasta el alimento más exquisito, dice, es insoportable, hasta que alguien se compadezca de ti y diga: líbrenlo de la tumba, yo pagaré por su rescate. Tu cuerpo volverá a la juventud y a los días de su adolescencia. Bueno, yo aquí la escritura 2 vías. Les daré más 3. Dios habla a través de las visiones, habla a través de las enfermedades, habla a través de las palabras, como aquí estamos haciendo. No se preocupen, el Espíritu de mi Padre hablará a través de su boca, a través de ustedes. Solo abran su boca y digan: Padre, Abba, Papito. La escritura: el Espíritu del Padre hablará a través de ustedes. Cuarto, la Virgen dice que el Padre habla a través de la creación, de la naturaleza. De la naturaleza. Y quinto, Dios humildemente habla a través del ser humano, que debemos estar atentos. Lo que yo te estoy diciendo, quizá muchos ya te lo habían contado. Ahora, para no salir del carril,
la resurrección, la forma